Existen desapariciones que son misteriosas y que por más que se han investigado no se encuentra una respuesta lógica. Además, en muchas desapariciones se ha confirmado por testigos la visualización de luces extrañas en las cercanías de los hechos. Les relataré varios hechos extraños. En 1930, una población numerosa de esquimales desapareció misteriosamente de la faz de la Tierra. Las autoridades canadienses no hallaron una explicación lógica. La historia fue publicada en 3 periódicos canadienses en noviembre de 1930. Primero en Le Pas, Manitoba, y Danville, y unos días después en el más sensacionalista, el Halifax Herald, que incluía un impactante reportaje de Labelle. Dijo lo siguiente: nada más llegar me di cuenta de que algo ocurría. Platos medio cocinados se habían visto sorprendidos en mitad de la cena. En cada cabaña me encontré con un rifle apoyado junto a la puerta, y los inuit no van a ninguna parte sin su arma. Casi 30 años más tarde, en 1959, el caso se hizo mundialmente famoso gracias al ufólogo Frank Edwards, al incluirlo en su libro titulado Más extraño que la ciencia. Gracias a él, esta historia ha llegado hasta nuestros días, de forma más o menos completa y fidedigna, hasta que se reabrió la polémica con el crecimiento del uso de las tecnologías de información. Recientemente, en la web de la Policía Montada de Canadá se desmentía rotundamente lo escrito por Edwards, acusándolo de inventar toda la historia y negando que tal evento se haya producido nunca. Tampoco existía en el periódico de entreguerras información en los medios de comunicación, radio y prensa, que diese indicios a los investigadores respecto a naves extraterrestres surcando los cielos, ya que la moderna ufología se inició el 24 de junio de 1947, cuando Kenneth Arnold, volando en su avioneta, avistó sobre el Mount Rainier, Washington, 9 platillos volantes. Ciertamente estamos frente a hechos alarmantes, ignorados por la gran mayoría de la población, ya que el poder establecido, los mandatarios mundiales, los controladores, prefieren ocultar esta realidad. Secuestros de seres humanos por alguna de las razas negativas que interactúan en el planeta. Hasta la fecha, los investigadores del fenómeno extraterrestre han contabilizado un total de más de 70 civilizaciones distintas que visitan el planeta. Si bien es cierto que no todos los seres de otros planetas realizarían actividades negativas contra los seres humanos. La policía todavía está tratando de descubrir la causa por la que un pueblo entero de 1.200 habitantes e incluso los muertos de sus tumbas se desvanecieron sin dejar ningún rastro en la oscuridad de un invierno boreal. El misterio comenzó en 1930 cuando el cazador Armand Lauren y sus 2 hijos vieron un extraño destello que cruzaba el cielo septentrional del Canadá. Lauren declaró que la luz cambiaba de forma por momentos, de modo que en un instante era cilíndrica y al siguiente parecía una bala enorme. Pocos días después, un par de miembros de la policía montada que iban camino del lago Anjikuni se detuvo en la cabaña de Lauren. Uno de ellos explicó que en el lago había algo así como un problema. El policía preguntó al confundido Lauren si la luz que había visto se dirigía hacia el lago y éste le respondió afirmativamente. El policía movió la cabeza sin más comentarios. Durante los años siguientes, los Lauren no volvieron a ser interrogados. Ese fue un descuido comprensible, pues la Real Policía Montada de Canadá ya estaba ocupada en esa época con el caso más extraño de su historia, cuando otro cazador llamado Joe Labelle marchaba con sus raquetas de nieve hacia el pueblo junto al lago Anjikuni. Se sintió agobiado por una extraña sensación de terror. Normalmente aquel era un ruidoso núcleo rural de 1.200 personas y ese día Joe hubiera esperado oír a los perros de los trineos que ladraban para darle su habitual bienvenida. Pero las chozas rodeadas por la nieve estaban recluidas en el silencio y no salía humo de ninguna chimenea. Al pasar por la orilla del lago Anjikuni, el cazador vio que los botes y los kayaks todavía se hallaban amarrados a la orilla. Sin embargo, cuando fue de puerta en puerta, solamente encontró una soledad misteriosa. Aún estaban apoyados en las puertas los apreciados rifles de los hombres. Ningún viajero esquimal dejaría jamás su rifle en casa. Dentro de las cabañas, las ollas de caribú guisado estaban mohosas sobre los fuegos apagados hacía mucho tiempo.
Sobre un camastro había un anorak remendado a medias y 2 agujas de hueso junto a él, pero Labelle no encontró cuerpos ni vivos ni muertos, ni tampoco señales de violencia. En algún momento de un día normal, cerca del almuerzo, según parecía, se produjo una repentina interrupción en el trabajo diario, pero lo que la vida y el tiempo parecían haberse detenido en seco. Joe Labelle fue a la oficina de telégrafos y transmitió su informe al cuartel general de la Real Policía Montada de Canadá. Todos los oficiales disponibles fueron enviados a la zona de Anjikuni. Al cabo de unas pocas horas de búsqueda, los policías montados dieron con los perros de los trineos perdidos. Estaban atados a los árboles cerca del pueblo y sus cuerpos se hallaban bajo una sólida capa de nieve. Habían muerto de hambre y de frío. En lo que fuera el cementerio de Anjikuni se produjo otro descubrimiento escalofriante. Ahora era un lugar de grandes tumbas abiertas, de las cuales, bajo una temperatura glacial, alguien se había llevado los cadáveres. No se veían huellas fuera del pueblo, ni tampoco posibles medios de transporte por los cuales la gente pudiera haber huido. Sin poder creer que 1.200 personas pudieran desvanecerse de la faz de la tierra, la Real Policía Montada de Canadá amplió su búsqueda. Con el tiempo, la investigación cubría todo el Canadá y continuaría durante años, pero más de medio siglo después, el caso sigue sin solución. En 1924, 2 experimentados pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica, llamados Stewart y Day, se estrellaron en el desierto iraquí durante un vuelo corto de rutina. Como no regresaban, se enviaron en su busca partidas de rescate. Pronto encontraron el avión, y las pisadas que se alejaban de él demostraba que los hombres habían partido a pie en dirección a alguna parte. Pero después de una breve distancia, las pisadas desaparecieron. No había señales de enfrentamientos, ni otras huellas en la arena, ni ninguna marca de algún tipo. Las huellas de los hombres se detenían de repente, indicando que caminaban normalmente cuando algo ocurrió. Nunca más se volvió a saber de ninguno de los dos. En 1909, Oliver Thomas, un niño de 11 años, salía de una fiesta de Nochebuena de su casa de Rayader, cuando desapareció para siempre. Los invitados de la fiesta, al oír un grito repentino que parecía venir del cielo, se precipitaron fuera, pero no vieron nada. No encontraron ni rastro de Oliver. El día 13 de junio de 1977, en el camping de Tauranga, en la isla del norte de Nueva Zelanda, más de 200 personas que se hallaban allí acampadas desaparecieron misteriosamente, dejando aparcados sus autos y todas sus pertenencias. No quedó absolutamente nadie para contar lo que le había pasado a toda aquella gente. El día 14 de junio, un día después de esta masiva desaparición, 76 jóvenes que iban de excursión en 2 autocares también desaparecieron de la misma misteriosa manera. Viajaban por el estado de Wyoming, Estados Unidos. Los 2 autocares aparecieron intactos aparcados a un lado de un camino apartado. Intactos pero vacíos y con todas las pertenencias de sus ocupantes. No se volvió a saber nada más de ellos. El mismo día 14 de junio, el buque Amelio, que navegaba de Barcelona a Túnez con 165 pasajeros en un mar totalmente en calma, desapareció sin dejar rastro. Lo vieron entrar cerca de las Baleares en un banco de niebla no muy extenso, pero nunca más lo vieron salir. Y en los abundantes rastreos que se hicieron a poco de la desaparición, ni una tabla que indicase el posible hundimiento de la nave. El mar en calma se la había tragado junto a 165 seres humanos. ¿O no fue el mar? Lo cierto es que en 2 días habían desaparecido de la superficie del planeta 440 personas. Hacia 1977 o 1978, en el estado de Oregón, apareció una pareja muy extraña que buscaban voluntarios para ser trasladados a otro planeta. El varón se hacía llamar simplemente G, él, y su compañera She, ella. Eran altos, de ojos claros y de mirada profunda. En sus charlas, de un hablar susurrante, mezclaban una jerga ecológica y cósmica con principios místicos hindús. Daban la impresión de carecer por completo del sentido del humor y eran de una seriedad impresionante. Su poder de convicción era enorme. En pocos días consiguieron alrededor de 100 personas dispuestas a abandonarlo todo, dejando atrás familiares y bienes económicos.
Se señaló un día para la marcha hacia el desconocido lugar en donde serían preparados para el gran viaje. Algunas de las parejas apuntadas entregaron sus pequeños hijos a los parientes más cercanos, y llegado el día partieron con los extraterrestres hacia un destino desconocido. Naturalmente, el revuelo que se formó fue enorme y las autoridades tuvieron que tomar cartas en el asunto ante las muchas denuncias de niños abandonados. Al cabo de más de un mes de haber desaparecido de Oregón, se tuvo noticias de ellos en un apartado lugar del estado de Colorado, a 2000 kilómetros de distancia. Allí parece que estuvieron acampados varios días, aunque del grupo faltaban ya bastantes. Algunos volvieron a sus hogares al cabo de un tiempo, pero de muchos otros no se volvió a saber nada más. Finalmente todo el asunto fue cayendo en el olvido, como sucede con tantos casos extraños de desapariciones. Las noticias de desapariciones misteriosas saltan con cierta frecuencia a las páginas de los periódicos. La gente las lee con cierta curiosidad, pero pronto caen en el olvido. Es cierto que hay muchas razones puramente terrenales para que una persona desaparezca sin dejar rastro, o falte de su domicilio aún sin haber dado ninguna razón, pero en muchos casos, tras una buena investigación se llega a la conclusión de que en la desaparición de determinada persona intervinieron causas muy extrañas. A veces los periodistas no tienen reparo en relacionarlas con extraterrestres, como en este artículo de Henry Weber, aparecido en el Star, el 7 de mayo de 1988. El artículo decía lo siguiente: los alienígenas raptan cada año a unas 10.000 personas y la cosa se está poniendo peor a medida que ellos necesitan más gente para sus trabajos. Esto es lo que dice el Dr. Atlee Spur, que añade que en un principio los extraterrestres echaban mano de los descarriados y transeúntes, pero que ahora se llevan a la gente de cuello blanco y de clase media. Dijo lo siguiente: no quiero ser un profeta de calamidades, pero preveo el día en que toda la raza humana va a estar en peligro. Cada año desaparecen unas 10.000 personas para hacer avanzar la economía de una civilización extraterrestre. El Dr. Spur basa sus cálculos en el estudio de miles de personas desaparecidas, tal como figuran en los archivos de la policía europea. Y lo que es muy extraño, un 18% de estas personas dijeron que habían visto un ovni o un extraterrestre poco antes de desaparecer. La implicación obvia es que fueron seguidos primeramente y luego raptados por estos seres. El experto en extraterrestres suizo Hugo Genzer aplaudió las declaraciones del Dr. Spur, diciendo que es algo que no se puede tener por más tiempo en silencio, y añadió que la Unión Soviética conoce muy bien esto que está pasando y publicó un breve informe en 1984 sobre todo ello. Efectivamente, si se publicasen convenientemente todas las noticias referentes a esto y no hubiese una tendencia a ocultarlas o disminuirlas por no alarmar a la gente o por no dar la impresión de sensacionalismo, nos quedaríamos pasmados de la cantidad de gente que se esfuma sin dejar rastro. En muchos casos, incluso los familiares de los desaparecidos no quieren que se hable del caso, por considerarlo de alguna manera humillante. También hay casos de desaparición de aviones comerciales con todos sus pasajeros, a lo que habría que añadir las salpicadas pero constantes desapariciones de barcos con todo su pasaje y otras esporádicas pero masivas, tales como las que se dieron con gran abundancia en Australia durante el mes de septiembre de 1977. Las cifras totales de adultos desaparecidos en causa en todo el mundo son impresionantes.